Buen día, mi nombre es Gisela Anaí Sosa, pertenezco a la Facultad de Odontología de la Universidad Mariano Gálvez. En esta ocasión vamos a hablar sobre la toma de presión arterial y para esto debemos saber que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta se divide en presión arterial sistólica, que representa la presión arterial al momento de la sístole cardíaca, y presión diastólica, que representa la presión arterial existente al momento de la diástole cardíaca. La medición de la presión arterial actualmente se realiza por método indirecto o auscultatorio. Este método se basa en la correlación de la presión arterial medida con los ruidos de Korsakoff, los cuales se identifican como primer ruido y segundo ruido. Estos ruidos ocurren a causa de los cambios en las presiones de las arterias a causa del esfigmomanómetro, pues en condiciones normales el flujo sanguíneo es de tipo laminar y silencioso, el cual ocurre cuando todas las partes de un líquido se mueven de manera ordenada, paralela a la longitud de un vaso, y en la misma dirección. Sin embargo, al realizar la medición de la presión arterial, al insuflar el esfigmomanómetro, se produce un aumento en la presión externa sobre las arterias, lo cual produce un cierre total de las mismas. Y a medida que la presión externa empieza a ceder, se reinicia el flujo sanguíneo. Sin embargo, la presión sistólica, al insuflar con la presión del esfigmomanómetro, produce un flujo turbulento, el cual se describe como el flujo desordenado, en el cual el líquido se mueve en direcciones diferentes que causan ruidos, lo cual, al alcanzar la presión sistólica en el esfigmomanómetro y permitir que el flujo sanguíneo vuelva a su normalidad de tipo laminar y silencioso, se produce el segundo ruido de Korsakoff, el cual se presenta en alcanzar la presión diastólica. Ahora la técnica para la toma de presión lleva el siguiente paso: proporcionar información al paciente, seleccionar el esfigmomanómetro identificando los componentes, escoger el brazalete más adecuado según el tamaño del brazo del paciente y verificar que la escala esté en 0, indicarle que se siente con los brazos a los lados del cuerpo, localizar el pulso braquial o humeral en el tercio distal del brazo, en su cara interna, y marcarlo. Colocarle el brazalete alrededor del brazo derecho, 2.5 centímetros del pliegue del codo. Colocarle el diafragma del estetoscopio en la marca correspondiente al pulso braquial. Insuflarle la perilla del aparato hasta llegar a 150 milímetros de mercurio. Aflojar lentamente la válvula de la perilla y observar el descenso de la columna de mercurio o de la aguja del manómetro. Identificar el momento en el que percibe el primer sonido, así también cuando cambia de tono o desaparece. Clasificación de la presión arterial en adultos: se considera normal la presión sistólica menos de 120 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica menos de 80 milímetros de mercurio. Hipertensión: presión sistólica 120 a 139 milímetros de mercurio y presión diastólica 80 a 89 milímetros de mercurio. Y la hipertensión etapa 1 en presión sistólica de 140 a 159 milímetros de mercurio y la presión diastólica es de 90 a 99 milímetros de mercurio. Y en hipertensión en etapa 2, la presión sistólica es de 160 milímetros de mercurio o más
y en la presión diastólica es de 100 milímetros de mercurio.